Muy buenos días. La verdad que es un gusto volver a vernos personalmente, después de estos largos días en los que estuvimos confinados. Y bueno, pues hoy es un día nuevo, diferente, porque es el primer día de la primera fase, ¿no? Y entonces ya hemos percibido en la calle un poco más de actividad y hemos podido hacer este encuentro. Y bueno, pues significa que vamos a ir avanzando poco a poco, con mucha prudencia, con mucha responsabilidad hacia esa nueva normalidad que nos dicen desde altas instancias políticas. Y, por tanto, yo también me parece que es un buen día para presentar una propuesta de trabajo que hemos hecho en la dirección de pasar, se llama de la hibernación a la reactivación. Una propuesta de trabajo que hemos hecho a los agentes económicos, sindicales, a los grupos políticos, a la Unión de Comerciantes, a la Cámara de Comercios y también a Cáritas de Avilés y a Cruz Roja de Avilés como entidades sociales que tienen un conocimiento y unas antenas puestas también en la realidad social, de manera que la reactivación efectivamente tiene que ser económica, pero tiene que tener un componente social muy, muy fuerte. Y bueno, pues para abordar eso hemos hecho un análisis largo para que sostenga la propuesta que hacemos de cómo actuar, de cómo abordar ese futuro juntos. Y un futuro que en el análisis que hacemos no es que esté en incertidumbres, hay muchas incertidumbres, todos tenemos incertidumbres, pero sí estamos empezando a analizar sobre todo las dificultades que van a ser sobre todo para sectores económicos concretos en nuestra ciudad. Aquellos que ya tenían dificultades ahora van a sumar más, como puede ser el sector comercial, pero también el sector hotelero, el turístico, en fin, el impacto va a ser por zonas, pero va a impactar de muchas maneras en muchas zonas. Y todo eso es lo que queremos ir recogiendo. Tampoco podemos olvidar, y tenemos que ser también muy conscientes de las fortalezas que tiene Avilés con respecto a otras ciudades para poder salir adelante en estas circunstancias. En primer lugar, tiene un tamaño bastante positivo, un tamaño que hoy dicen los expertos que las ciudades pequeñas, que son más humanas, que son más cálidas, que son más cercanas a la ciudadanía, que se recorren caminando pronto, eso que llaman de la ciudad del cuarto de hora, que tienen espacios peatonales y zonas verdes. Bueno, pues Avilés, afortunadamente, tiene todo eso, con lo cual ahí hay una fortaleza. Tiene otra fortaleza que es la diversificación de su tejido económico, es decir, tenemos gran industria, tenemos pequeña y mediana industria, tenemos una diversificación y tenemos un atractivo turístico, que es verdad que está muy impactado por la crisis, pero que no descartamos exprimir todas las posibilidades que tiene, como turismo inteligente, el turismo idiomático, todo lo que habíamos trabajado, pues en un horizonte no muy largo seguramente volverá a desplegarse, en cierto modo, arropado por los demás sectores que, como decía, tenemos esa diversificación económica que en otros lugares también carecen de esa fortaleza. Así que tenemos puntos donde apoyarnos para sacar adelante aquellos sectores que van a estar más doloridos, que van a tener un impacto mayor, como decía antes, sobre todo el comercio, la hostelería y la cultura y el ocio, que creo que es otro sector que va a estar bastante golpeado por la crisis. Bueno, y luego, pues todo se centra un poco, el documento también, en que hay una cosa que sí sabemos. Hay muchas incertidumbres, pero hay una cosa que tenemos muy clara, y es que esta pandemia ha trabajado como un acelerador de cambios, y algunos de los cambios que intuíamos, pues esto los va a dar muchísima marcha y nos tenemos que preparar
conjuntamente para abordar esos cambios. Y también tenemos algunas incertidumbres para abordar esos cambios. Sabemos que hay que conjugar una serie de verbos. El primero es el de colaborar. Colaborar es un verbo que tenemos que hacer intraadministraciones y también con la ciudadanía y también con el sector privado. O sea, vamos a salir adelante si sabemos colaborar. El otro es cooperar. Tenemos que trabajar cooperando unos con otros. El otro es coordinarse, porque muchas acciones van a tener que ser simultáneas de las tres administraciones o de nosotros con la ciudadanía o de nosotros con el sector privado. Así que la coordinación es fundamental. Y por último, complementarnos. Yo creo, os voy a poner un ejemplo de cómo hemos trabajado estos meses de confinamiento, siempre teniendo un objetivo, ¿no? Teníamos un objetivo en la ciudad de decir, no vamos a permitir que esta crisis profundice determinadas desigualdades, por ejemplo, las del alumnado de la ciudad, ¿no? Y entonces, pues, cuando tienes muy claro ese objetivo, pues una de las brechas que profundizaría esa desigualdad es la ausencia de tener terminales telemáticas o conexiones telemáticas para los niños, niñas, alumnos y alumnas que están en su casa. Y ahí hicimos un trabajo en el que cooperamos, nos coordinamos, pero sobre todo nos complementamos las administraciones con el sector privado, de tal manera que podemos llegar al 100% porque la Consejería asume una responsabilidad, el Ayuntamiento de Avilés, sin preguntarse si tiene competencias o no, asume la otra responsabilidad y donde no llegamos se lo pedimos al sector privado que tiene posibilidades de ayudarnos y con eso complementamos todo y conseguimos ese objetivo. Y creo que esa es la forma a la que nos tenemos que acostumbrar a trabajar. Y este documento también profundiza en esa forma de actuar o propone esa forma de actuar. Abordar, por tanto, todos los cambios que vienen, muchos con esa aceleración, muchos de la movilidad, veo aquí a Pelayo, pues todo nuestro plan estratégico de movilidad va a tener un proceso de aceleración, como no puede ser de otra manera, otros van a tener que ver con el uso de las tecnologías, otros cambios con la forma de consumir y la propuesta de consumir con lo local, otros cambios en la relación entre la ciudad, nuestra ciudad, con el campo que nos rodea, el medio rural. Hoy vimos las zabarceras, tenemos esa tradición y es otro punto de apoyo para salir adelante. También hay que ser conscientes, muy conscientes, y esto hay que repetirlo hasta la saciedad, de que esta crisis nos deja claro otra cosa: somos interdependientes unos de otros. Mi seguridad depende de tu responsabilidad y tu seguridad depende de mi responsabilidad. Así que saldremos adelante en la medida en que todos seamos responsables. Y esto es importantísimo porque iniciamos hoy una serie de fases que tenemos que confabularnos para que no volver atrás, y para no volver atrás requerimos de esa responsabilidad. Así que proponemos la fórmula que siempre hemos aplicado en esta ciudad y que funciona en este nuevo contexto, que exige acuerdos amplios, acciones inmediatas y una nueva planificación a medio y largo plazo de cómo afrontamos el futuro. Nos enfrentamos, debemos saber canalizar ese acelerador de cambios que os decía que es cómo funciona esta pandemia, porque yo creo que de alguna manera, no quiero ponerme trascendente, pero sí es verdad que ha venido para transformar nuestra vida cotidiana en muchísimos aspectos y nuestra actividad productiva, la de casi todas las personas. Así que cuanto antes nos preparemos para eso, pues mucho mejor. En ese sentido, la propuesta que hago, se crean tres órganos que voy a resumir muy rápidamente. En primer lugar, el Consejo para la Reactivación Económica de Avilés, el CREA. Es un consejo en el que van a estar, como os decía antes, vamos a colaborar la Cámara de Comercio, la Unión de Comerciantes, la Cruz Roja, Cáritas, los grupos políticos y los sindicatos mayoritarios de Avilés.
En ese consejo quiero que trabaje como un detector de necesidades, un catalizador de esas necesidades y también un lugar de propuestas, pero muy pegado a las distintas realidades sociales y económicas de la ciudad, a las distintas realidades de los comercios, del tipo de comercio, de los servicios, del turismo, de toda actividad económica y de la actividad social, de la situación de las personas. Por eso también quisimos incluir a Cruz Roja y a Cáritas, porque 4 ojos ven más que 2 y porque esa coordinación que os decía antes es fundamental. Y ahí pues tendremos un método de trabajo abierto, un método de trabajo dinámico, nos iremos especializando, iremos contando con expertos, en fin. Ahí estamos abiertos a esas posibilidades dentro de ese sistema colaborativo que os contaba antes. En el ámbito, digamos, de conocimiento, que sería donde está este consejo, detector de necesidades, actor de diagnóstico y de análisis de propuestas, luego tendríamos una comisión técnica municipal, que estarían incluidos los altos cargos del ayuntamiento, los jefes de servicio, los cuerpos nacionales, porque yo creo que es muy importante que la administración por dentro introduzca y analice bien los cambios que tiene que implantar para abordar mucho mejor la realidad del exterior del ayuntamiento. La administración también tiene que cambiar, tiene que ser más ágil, tiene que ser más eficaz, tiene que estar más atenta a las cosas inmediatas, pero también tiene que tener prospectiva, tiene que saber dentro de todas las incertidumbres hacia dónde tiene que ir, tiene que tecnologizarse mucho más, tiene que saber trabajar a distancia, en fin, muchas cosas que técnicamente hay que resolver y que creo que hay que resolver de una manera colaborativa de nuevo, pero también muy transversal y todos juntos. Ya no somos parcelas, estos de mantenimiento, estos de urbanismo, todos tenemos que tener el conocimiento de todos y esa transformación la vamos a abordar en una comisión técnica de trabajo, como os decía, para prepararnos internamente y ser más eficaces al exterior. Y después la comisión municipal, que llevamos ya al próximo pleno y que es una comisión municipal especial para abordar toda la temática que está relacionada con la crisis sanitaria y económica, mientras esta dure, para también llevar las cosas al Pleno, aquellas que tiene que decidir el Pleno, pues más trabajadas en esa comisión especial. Y bueno, pues yo creo que estas son las cosas más importantes que quería deciros. Yo creo que hay que ser activos, no podemos esperar que la situación se normalice, que hoy empieza esta segunda fase y vamos rápido y enseguida volvemos a ser los de antes, porque ya nunca más vamos a ser los de antes. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es introducir todas las enseñanzas que nos ha dado esta nueva situación y plasmarlas y afrontar el futuro con mucho más conocimiento y con mucha más experiencia, la propia experiencia de estos días y de estos hechos. Nos enfrentamos a una situación desconocida a la que, bueno, pues yo creo que debemos hacer frente definitivamente desde la unidad, la máxima que podamos, con esta metodología de actuación conjunta con la que os decía y bueno, pues intentando hacer el mejor análisis, el diagnóstico más certero para introducir aquellas innovaciones que haya que hacer para abordar el futuro con un poco más de seguridad o con toda la seguridad que podamos darnos al futuro, apoyados en esas fortalezas que tiene esta ciudad.